¡Qué vida! Bienvenidos al Fútbol Según Raúl para dar nuestro 11 ideal. Ya he abandonado el jacuzzi, ya os dije que vienen fechas navideñas, decoré la chimenea y aquí estoy. No me tira la chimenea, así que he puesto una vela. Pero bueno, no, espero que vosotros tengáis mejor decoración en casa. Venga, antes de ir con el 11 ideal, recordaros, fíjate que hoy hay concurso del Santander Quiz. Imaginaos que hoy es un concurso especial sobre el derbi madrileño y no hay 5.000 euros, no, hay 10.000 euros. El concurso del Santander y la Liga, donde haremos 11 preguntas con 4 posibles respuestas sobre la Liga Smartbank, la Liga Santander y el fútbol en general, pero centrado en el derbi madrileño. 10.000 euros, es muy fácil. Entras en App Store o en Google Play y os bajáis la aplicación. 10.000 euracos hay hoy. Venga, vamos con nuestro 11 ideal. Portero Fernando, de la Unión Deportiva Almería. Se lesionó Macadiche al principio del partido, que jugó de titular, entró Fernando desde la grada, no desde el banquillo, ya sabéis que están en la grada, y lo hizo fenomenal, sobre todo en el segundo tiempo, cuando apretó el Málaga, estuvo Salvador Fernando de portero. Lateral derecho, Nieto, del Real Oviedo. 2 asistencias suyas, fueron 2 goles y además en momentos importantes. Está en muy buen momento de forma. Central, Genaro Rodríguez, del Mirandés. Gol suyo en el Fernando Torres, que le dio la victoria al Mirandés frente al Fuenlabrada, pero sobre todo que fue un baluarte. Otro central que acompaña a Genaro es Maras, el central de la Unión Deportiva Almería. Ganaron un partido muy complicado frente al Málaga y un gol suyo decantó sobre todo el partido, ¿no? Maras. Lateral izquierdo, Saúl, del Sporting. Si hablo de Nieto, que está haciendo un temporadón, Saúl lo mismo. Asistencia suya y gol del Sporting que le dio la victoria frente al Real Zaragoza. Zaragoza en apuros, ya sabéis. Vamos a jugar un 4-2-3-1, así que vamos con los 2 del centro, muy ofensivos. Es Joaquín, del Málaga, que pese a perder, marcó un gol, hizo un partidazo, lo hizo todo bien, desborde, desgaste físico extraordinario, el jugador del Málaga, a mí me encantó, y le va a acompañar un zurdo de oro, Marc Mateu, del Castellón. Todos los centros a balón parado, incluso en carrera, que da Marc Mateu, son un auténtico peligro, así que vamos a poner ahí a Marc Mateu. Hay muchos que se van a quedar fuera, porque ha habido bastantes jugadores buenos esta jornada. Tenemos los 2 del centro, vamos con la línea de 3 más ofensiva, que va a ser Amat del Real Mallorca, por banda derecha, puede jugar en el centro, en banda derecha, etc. Y fue suyo el gol, un gran gol, una maniobra extraordinaria en Leganés, frente a un rival directo como es el Leganés. Se expuso bien, expulsaron a uno del Leganés, pero Amat aprovechó su oportunidad y le dio la victoria al Real Mallorca, importantísima. En el centro, vamos a poner ahí a RDT. Vaya golazo marcó en las gaunas, gol en las gaunas, pero golazo, diría yo, de falta por toda la escuadra, sorprendiendo al portero, fenomenal RDT, como casi siempre, vamos. Luego, por la izquierda, otro jugador que está haciendo un temporadón, que lleva ya un carro de goles. ¿Se le pedían goles? Pues los está haciendo. Jurjevic, del Sporting de Gijón. También fue suyo el gol, a centro de Saúl, también del Sporting. Y luego arriba, de referencia, vamos a poner a Blanco Lesiu. Vamos, es que desde que ha llegado al Real Oviedo aporta muchísimo, no solo goles, sino aporta muchísimo al Real Oviedo. Marcó 2, pero es que estuvo en casi todas las jugadas de peligro, cómo aguanta la pelota el argentino. Espectacular, Blanco Lesiu. Quedan jugadores fuera, porque también me gustó mucho Zlatanovic del Castellón, que salió, marcó 2 goles, ¿verdad? Con el partido ya pues muy decantado para el Castellón, pero también estuvo, pero todos no pueden estar. Así que ese es nuestro 11 ideal de la jornada 18. Y una cosa importantísima que ha sucedido no solo en la Liga Smartbank, sino en la Liga Santander. La Liga y el Santander están haciendo un reto solidario, la Liga, que se llama .es, en esa página podéis informaros, donde cada gol, desde la jornada, desde el 11 de diciembre al 23 de diciembre, cada gol que se marque se traduce en 1.000 euros. Un gol igual a 1.000 euros. Es decir, que esta jornada en la Liga Smartbank ha habido 23 goles, lo que quiere decir que son 23.000 euros, y en la Liga Santander 19 goles.
19.000 euros más. ¿Todo eso para qué? Para el Banco de Alimentos, para el FESVAL, para la Fundación Española del Banco de Alimentos. Si queréis participar, entrad en esa página web donde podéis aportar pues, mediante transferencia o Bizum, que eso está ahora de moda. Es un reto importante, solidario, porque después de esto que estamos viviendo hay gente que lo está pasando mal. Así que os animo a que participéis. Tigres, a la selva y feliz Navidad, aunque todavía queda.